La trágica vida y el triste final de Rocío Flores, hija de Rocío Carrasco. A veces la vida de los hijos viene marcada, sin que ellos lo hayan elegido, por las decisiones, heridas y silencios de sus padres, y ese fue, desde su infancia más temprana, el destino inevitable de Rocío Flores, la hija de dos figuras tan mediáticas como Rocío Carrasco y Antonio David Flores, cuyos conflictos, amores rotos y disputas familiares se convirtieron en tema de conversación nacional durante décadas, eclipsando lo que realmente importa, que en medio de todo eso había una niña de mirada seria y corazón roto, que creció entre gritos lejanos, ausencias presentes y la constante sensación de ser utilizada como peón en una batalla que nunca debió librarse a través de ella. Nacida en el seno de una familia conocida, rodeada de cámaras, titulares y juicios públicos, Rocío apenas tuvo la oportunidad de vivir una infancia como la de cualquier otra niña. Muy pronto descubrió que en su casa se hablaba más de abogados que de cuentos, más de audiencias judiciales que de tardes en el parque, más de heridas no sanadas que de caricias espontáneas, y que sus lágrimas no eran secretas, sino parte de un relato que todos opinaban, comentaban, juzgaban, mientras ella intentaba entender qué era aquello que hacía que su madre la mirara con distancia, que su padre la defendiera a gritos, y que el mundo la viera como un símbolo de algo que ni siquiera ella comprendía. Y es que crecer con el apellido Flores Carrasco no fue jamás un privilegio, sino un peso, una losa sobre sus hombros jóvenes, una expectativa constante, una lucha por demostrar que ella era más que una herencia emocional de sus progenitores, que tenía derecho a ser escuchada, a ser querida sin condiciones, a que no se le exigiera lealtad como si se tratara de un pacto con una parte del conflicto. Durante años, su silencio fue interpretado por muchos como frialdad, como cálculo, como manipulación, pero pocos se detuvieron a pensar que tal vez su silencio era una forma de protegerse, de no romperse del todo, de no elegir entre su madre y su padre, cuando lo único que ella deseaba era tenerlos a ambos sentados a su lado sin necesidad de gritarse. Rocío intentó construir su identidad lejos del ruido, pero fue casi imposible. A cada paso que daba, había un micrófono esperándola, una cámara al acecho, una opinión lanzada sin piedad, y aunque en apariencia se mostraba fuerte, segura, firme en sus convicciones, lo cierto es que por dentro se libraban batallas muy distintas, mucho más profundas, que tenían que ver con la falta de afecto, con la necesidad de respuestas, con la angustia de saberse amada a ratos, o solo cuando convenía alguna estrategia legal o mediática. No fue fácil crecer escuchando a su madre decir que había sido víctima de violencia, ni fue fácil ver a su padre convertido en figura televisiva mientras ella trataba de recomponer su vida en medio de tanto caos. Cuando decidió hablar, hacerlo públicamente, abrir su alma frente a millones de personas, fue porque sentía que ya no podía más, que necesitaba poner voz a su historia, no como justificación, sino como una súplica: miradme, soy más que lo que dijeron de mí. Tengo heridas, tengo miedo, pero también tengo derecho a ser escuchada, y aunque sus palabras fueron valientes, también generaron una nueva oleada de odio, de sospechas, de titulares que deformaban su intención. Porque Rocío, con tan solo 20 años, había visto ya demasiadas puertas cerrarse, demasiadas personas darle la espalda, demasiadas veces ser señalada como la hija que pegó a su madre sin que nadie se preguntara qué había detrás. Qué vacío se había instalado entre ambas, qué dolor se escondía en esos años sin contacto, en esas navidades sin llamadas, en esos cumpleaños sin abrazos. La relación con su madre fue el centro de su existencia durante toda su vida, aunque intentara disimularlo. En cada entrevista, en cada gesto, en cada silencio, latía el deseo de reconciliación, la esperanza de que algún día, Rocío Carrasco le tendería la mano sin condiciones, sin reproches, sin necesidad de cámaras, simplemente como una madre que decide mirar a su hija y decirle: te perdono, vamos a empezar de nuevo. Pero ese día nunca llegó, y eso fue lo que más la desgastó, lo que más la consumió, lo que más la rompió por dentro, porque vivir con la certeza de que tu madre está viva, y aún así no te quiere cerca, no te llama, no te nombra con ternura, no te perdona ni te escucha, es una forma de orfandad que no se ve pero que duele como si fuera física. Pese a todo, Rocío siguió adelante, estudió, trabajó, construyó relaciones afectivas que le dieron cierta estabilidad,
trató de alejarse del foco mediático, aunque cada paso que daba era analizado como si fuera una figura política, como si no tuviera derecho a equivocarse, a cambiar de opinión, a madurar. Se enamoró, viajó, encontró en algunos amigos verdaderos cómplices, en su hermano David una razón constante para sonreír, y en su abuela Rocío Jurado un faro que, aunque ausente, le transmitía desde las canciones y los recuerdos una fuerza especial, una voz que parecía decirle que no estaba sola, que había belleza aún en medio de tanto dolor. Sin embargo, la tristeza nunca la abandonó del todo, era una sombra silenciosa que se posaba sobre ella incluso en los momentos de aparente calma, una especie de nostalgia permanente por la familia que no fue, por los abrazos que no se dieron, por las palabras que jamás llegaron, y con el paso del tiempo, esa tristeza fue pesando más, transformándose en un cansancio profundo, en una sensación de fracaso vital, de incomprensión total, que ni siquiera el amor de su pareja, ni el cariño de algunos seguidores, ni las oportunidades laborales podían disipar del todo. Y entonces, en medio de esa aparente normalidad, cuando nadie lo esperaba, cuando parecía que por fin había encontrado una cierta paz, llegó la noticia que paralizó a todo un país, esa que nadie quería escuchar, la que se convirtió en titular helado, en susurro triste entre las redacciones, en lágrima compartida por aquellos que, aún sin conocerla, sintieron que la habían acompañado durante años. Rocío Flores había fallecido, de manera repentina, silenciosa, sin escándalos, sin aviso, simplemente su corazón, tan cargado de batallas no resueltas, de heridas no curadas, dijo basta. La noticia conmovió a España entera, no porque se tratara de una figura famosa, sino porque su historia había sido la de tantas personas heridas por los conflictos familiares, por la incomunicación, por los vacíos emocionales que dejan cicatrices invisibles pero imborrables. En los días posteriores, las redes sociales se llenaron de mensajes de amor, de luto sincero, de reflexiones sobre lo injusta que había sido la vida con ella, de críticas a quienes la juzgaron sin conocerla, y de homenajes que intentaban, al menos, rendir tributo a su memoria, a esa joven que solo quiso ser escuchada, abrazada, querida por lo que era y no por lo que representaba. Antonio David Flores, roto de dolor, se refugió en el silencio. Rocío Carrasco, al enterarse, no hizo declaraciones públicas, pero quienes la conocen aseguran que esa noticia le atravesó el alma, que aunque durante años guardó distancia, en el fondo nunca dejó de ser su hija, y que el remordimiento, si lo hay, llegó tarde, como siempre sucede cuando la muerte pone punto final a lo que la vida no quiso o no supo resolver. Hoy, el nombre de Rocío Flores resuena no como un símbolo de confrontación, sino como una historia que nos invita a mirar más allá de los titulares, a preguntarnos qué heridas llevan nuestros hijos, qué silencios nos están gritando, qué distancias hemos permitido crecer entre nosotros y aquellos a quienes más amamos. Porque su vida, marcada por el conflicto, pero también por la ternura que buscaba desesperadamente, nos recuerda que el amor debe decirse, debe mostrarse, debe ofrecerse sin condiciones, sin exigencias, sin esperar a que sea demasiado tarde. Y quizás, solo quizás, al recordarla con ternura, al hablar de ella sin juicio, al aprender de su dolor, podamos hacer un poco de justicia a su memoria, y también a la de tantos hijos e hijas que solo querían una cosa, ser abrazados sin miedo. Porque al final, lo único que queda es eso. El amor que dimos. El que no supimos dar. Y el que aún podemos dar antes de que ya no haya tiempo.